Entonces, cuando tú vas a abordar, por ejemplo, una de estas, una herida, una de estas lesiones, una herida, lo primero que tienes que recordar es que hay que hacer una historia clínica importante. Ya vamos a ver la importancia, tú te vas a dar cuenta de el tipo, cómo se hizo la herida, qué tan contaminada fue. eh, Hay varios factores, qué factores de riesgo tiene el paciente, es diabético. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál herida tiene más riesgo de infección? ¿De miembros inferiores o por ejemplo, cara? ¿Cuál por ustedes tendría más riesgo de infección? Excelente. Miembros inferiores, más riesgo de infección. Muy bien. ¿Por qué? ¿Más sucio, Doc? No. ¿Por qué sería? Porque el miembro inferior tiene menos vascularización que la cara y el cuero cabelludo. Entonces, dependiendo dónde es, tú podrías decidir si lo sigues más frecuente, si le das antibiótico, si lo suturas o no. Entonces, es importante la historia clínica. Hay que ver cómo se hizo, por ejemplo, si fue mordedura, por eso está hecho, generalmente no se sutura, a menos de que sea cara, aunque vamos a presentar algunos artículos. Si es en manos y pies no se va a suturar. Sí, pero, por ejemplo, ¿no? Si es diabético, ese paciente puede ir mal. Tienes que tener cuidado en varias cosas, consume corticoides, etcétera. Entonces, historia clínica es importante. Mecanismo de la lesión, como habíamos dicho, si es un corte simple o tal vez se hizo con un fierro oxidado, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si es una muy contaminado y no tiene vacunas, tendríamos que ponerle toxoide tetánico. No solo la vacuna, el toxoide, te pueden preguntar. El examen físico, porque hay que ver si no está con daño, si no ha dañado una arteria, un nervio, hay que examinar. Hay que colocarle anestesia al paciente. O sea, primero es historia clínica, mecanismo y examen físico. ¿Ya? No, si se estructura diabetes. ¿Ya? Ahorita vamos a conversar eso. Sino que diabetes tiene más riesgo de complicarse. Hay que seguirlo más al paciente y que darle sí o sí antibióticos. La anestesia hay que hacer el lavado y desinfección. Vamos a conversar, por ejemplo, a qué fuerza tiene que ir el lavado. ¿Es igual agua de grifo, cloruro? ¿Se debe usar yodo? ¿No se debe usar yodo? La cierre de la herida, primera, segunda, tercera intención, cuándo cada uno. Se da profilaxis antibiótica, tratamiento antibiótico, el antitetánico y cuidados adicionales, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. Las alergias, ojo, cuidado. La dosis de anestésico local que pueden preguntarte, el mecanismo, los cuerpos extraños que hay que retirar. Se podrá dejar a veces algún cuerpo extraño. ¿Qué pasa si no estoy seguro si hay un cuerpo extraño? ¿No? Lesión de tendón, etcétera. Entonces, todo eso vamos a conversar, pero es lo que hay que evaluar el orden. ¿Listo, doctores? Entonces, vamos. Primero, factores que van a alterar nuestra cicatrización. No sé la referencia. Bueno, aquí está también. ¿Ya? Miren, chicos, lo primero, ¿quiénes pueden cicatrizar mal? Edades extremas. O sea, un anciano y alguien muy pequeñito va a cicatrizar mal eso, podría cicatrizar mal esos pacientes. Entonces hay que hacer un seguimiento más importante. ¿Ya? Y este tiene más riesgo de infección, un anciano. ¿Ya? Claro, muy bien, hay varios factores, ¿no? El diabético también cicatriza mal y el diabético puede cronificar encima y cicatriza mal y tiene más riesgo de infectarse. ¿Por qué? El diabético, chicos, el primero se hace una herida y no siente. Y cuando no siente, luego se hace crónica, entonces se puede cronificar. Segundo, el diabético falla la diapedesis de los macrófagos y también falla, entonces no pueden salir de los vasos porque se han dañado los vasos pequeños. Y el diabético está con inflamación crónica porque se activa el factor N kappa B. Y el diabético también está inmunosuprimido. Todos estos pacientes van mal, ¿ya? El obeso. Entonces tú tienes que saber quién puede ir mal. ¿Por qué? Para que lo estés siguiendo, le hagas control diario, le tengas más cuidado, le pongas más antibiótico, etcétera, ¿no? El obeso va a ir mal, obviamente. El desnutrido, ¿qué lo vamos a ver? Porque tiene albúmina, menos de 3, menos de 3 gramos de albúmina, ¿no? El tiempo de vida media de la albúmina es 21 días. Y si tú le aplicas un plan nutricional, se hace con la prealbúmina, que generalmente es 3 días, tú tienes que ver si ha subido el desnutrido, ¿no? No va a tener proteínas, pues. La enfermedad renal crónica. Toma fármacos, por ejemplo, el paciente a veces dirá, doc, para que no se inflame le damos corticoides, no, eso empeora todo. Fármacos como corticoides, quimioterapia, ¿no? O tiene trastornos del tejido conectivo, Marfan esos. Entonces, esos pacientes pueden ir mal, tienes que tener cuidado, ¿ya?
Lo otro, la inmunización antitetánica. Tú tienes que ver el grado de contaminación. Ya vamos a ver, porque si está muy contaminada y tienes que ver su vacunación, sus vacunas. Debe tener el paciente 3 vacunas y tienes que ver si eso lo tiene en los 10 años últimos o en los 5 años, vamos a ver, porque depende de esto, tú vas a decidir si vacunar o no. Te puede venir en el caso, ¿ah? Cuando te ponga un caso clínico, tú tienes que colocar, ¿se le va a colocar vacuna o no? Y cuando está muy contaminada, por ejemplo, lleno de tierra, materia fecal, en un establo, etcétera, eso tiene que ir con toxoide tectánico. Ya vamos a ver una tablita para cuándo, ¿ok? Entonces eso es importante. Lo otro que tú tienes que conocer es el mecanismo de lesión, ¿ya? ¿Cómo se ha lesionado? Por ejemplo, si es mordedura. Cuando es mordedura, generalmente, ya sabemos, no se sutura, excepto en cara, y algunos nuevos autores, y ya vamos a hacer una charla aparte pura mordedura, pero otros autores están hablando de que podría suturarse en tronco, pero nunca en manos, pies, ¿no? Nunca en un diabético, etcétera, ¿ya? Y también depende qué lo mordió, por ejemplo, si la mordedura es por gato, nunca sutures excepto en mano, porque el gato contamina más que el perro. ¿Ya? El gato se infecta en 75% de los casos. En cambio, el perro solo se va a infectar en 50% de los casos, ¿ok? Y el que más contamina de todos, más contaminante de todos es el humano, ya lo sabes, somos el peor. Ojo. ¿Y qué bacterias son las que van a tener acá? El tratamiento antibiótico cambia, por ejemplo, porque son otras bacterias. ¿Para qué bacterias? ¿Cuál es la principal que está en perro, en gato? Muy bien, Juan, excelente. Eso necesito. Pasteurella multósida, cagnositofaga, multósida, cagnositofaga, cagnositofaga, me parece que así se escribe, ¿ya? Anaerobios, Fusobacterium, Pectostreptococcus, entonces Propionobacterium, pero estas son las principales. Entonces hay que usar fármacos que cubran, como amoxiclavulánico, para Pastorela, doxiciclina tendrías que agregarle metronidazol, para anaerobios o clinda. Entonces es diferente el manejo, ¿no? Y el mecanismo de lesión también te puede decir si puede haber, es probable, una fractura, porque si es fractura, así lo cosas y el daño es por dentro, se va a osteomielitis y ahí sí te fregaste, porque una osteomielitis es muy complejo y si tú lo cosiste, empeoraste las cosas, porque ahí lo que hay que hacer es lavado y debridación. Entonces, puede haber, de acuerdo al mecanismo de lesión, hay que ver hasta dónde puede complicarse el paciente, ¿ya? Y la ubicación de lesión. ¿Ya? Los niños es más frecuente que en la cara o en el cuero cabelludo. El adulto es más frecuente, borrachitos se pelean, cuero cabelludo, cuello, extremidades superiores. Ya tienes que tener mucho cuidado con la cara, porque si tú no lo... Acá en la cara tienes que usar generalmente... Tienes que tener cuidado porque si no lo deformas al paciente y te puede hasta demandar. En la cara generalmente tienes que usar nylon y utilizamos 5-0, o sea, más delgado. No es como 3-0 que usamos en todo lado, ¿no? A veces usamos 2-0 en cuero cabelludo, más gruesito, pero en cara 5-5 o 6-0 a veces. Siempre es cortante, TC, ¿no? En cara generalmente siempre se sutura. Así está un poco contaminado, porque si no le vas a dejar una gran cicatriz. Y en cara a veces puedes hacer punto simple, pero en cara también puedes hacer subdérmico para que no le quede tanta cicatriz. Y acá se retira antes. Generalmente por ejemplo, en párpados al tercer día, ¿no? El resto 5 días, generalmente otra zona, ¿no? Labios, párpado, tercer día, cara 5 días. En cambio, el resto de lugares se retira a los 7 a 10 días, ¿no? ¿Ok? Y no te olvides que en miembro inferior, por ejemplo, la ubicación. Miembro inferior más se infecta. ¿Por qué? Menos irrigación, ¿ya? Y luego tienes que ver si está cerca algún tendón, algún hueso que pueda haberse dañado y tienes que valorar bien ese dato. ¿Ok? Listo, doctores. Miren, importante lo que estamos viendo. Entonces, miren, relacionado con la herida, si tú has dejado un cuerpo extraño retenido, se va a infectar eso. Se va a infectar. Entonces hay que
hacer una buena limpieza. Por eso, antes, uno no es que primero irriga y después le coloca el anestésico, no. Generalmente puedes irrigar al inicio, pero para que tú explores la herida tienes que estar bien anestesiado el paciente. Tienes que meter tu dedo por todo lado y sacar en todo cuerpo extraño. ¿Ok? Listo. Hay cuerpos extraños que son peores, pues, por ejemplo, vidrio versus madera. La madera es mucho peor, esto siempre hay que sacar. El vidrio a veces ya podrían sacarse. También el cuerpo extraño a veces tienes que buscarlo con imágenes. Y a veces tenemos que pedir una radiografía y si no una ecografía, que puede buscar, encontrar cuerpos extraños, ¿ya? Estos pacientes van mal cicatrizados y se infectan. Depende de la herida. Contaminación fuerte. Acá a veces hay que usar más antibiótico, hay que hacer un lavado a mayor presión. Ojo que el lavado no tienes que hacerlo tan fuerte, pero cuando está muy contaminado hazlo fuerte, ¿ya? Hay que usar más agua, por ejemplo. Una herida de 1 centímetro, 200 mililitros. Una herida más contaminada, más de 5 centímetros, 500 mililitros, ¿ya? Una herida que llega el paciente muy tarde, ese paciente es más riesgo que se contamine, ¿no? Heridas profundas con trauma, por eso abulsión, traumatismo, eso más se contamina. Mira, o vidrio o hielo más se contamina. ¿Listo? Entonces, cuando es así con más riesgo de contaminación, ¿cómo hacemos? Segunda intención. Por eso le decía que es importante esto. Si está con cuerpo extraño que no los podido sacar, mucha contaminación, ¿no? O ha llegado muy tarde, mira, antes se decía 6 horas, pero ahora se dice que hasta 24 horas si es en cara y cuero cabelludo y 18 horas en otras partes. Aunque 12 horas yo le diría que tomen el punto de corte. Pero si ha llegado más de 12 horas, segunda intención. Lo clásico es 6 horas, pero los últimos estudios dicen hasta 12 horas, ¿no? Si está muy golpeado el paciente, o sea, todo está muy hinchado, dañado, no lo cosas porque eso se va a infectar. Vidrio o hielo no lo cosas, trauma. Entonces, para eso es importante saber cuándo no coser, segunda intención. Ese cierre por granulación, ¿verdad? Y relacionado con el paciente, diabético, obeso, enfermedad arterial periférica, desnutrición, déficit de vitamina C, estos pacientes pueden ir mal. Igual se los cose, pero pueden ir mal, ¿ya? Pueden ir mal. Entonces, miren. Aquí está respecto al mecanismo de lesión un artículo que les recomiendo revisar. Por ejemplo, si es un simple corte en la piel, un objeto afilado, es riesgo bajo de infección o mala cicatrización. Simple corte, es un corte lineal, así con un cuchillo de caza, etc. Si se ha desgarrado, por ejemplo, se cayó y se golpeó el mentón y se ha desgarrado y está la herida irregular y hay daño en los tejidos, el riesgo es moderado que se infecte y mala cicatrización. Y ese ha sido una compresión directa, no desgarro, o sea, no se ha jalado básicamente, no se ha golpeado tan fuerte, se ha golpeado que se ha abierto. Por ejemplo, un golpe en la cabeza, que separa la piel y es una lesión estrellada por un golpe, ese tiene más riesgo de infección. Entonces aquí está de menos a más. Corte simple, menos, moderado, una desgarro y una compresión que ha abierto la herida en forma estrella tiene más riesgo de infección. Pero no te olvides de eso porque esto probablemente a más riesgo de infección, menos probabilidad de suturar, ¿ok? Y más probabilidad de dar antibióticos. ¿Listo, doctores? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. La hemostasia. Para que tú puedas valorar una herida, tienes que hacer hemostasia. Permite valorar la herida. O sea, primero tienes que cortar el sangrado y después puedes valorar bien la herida. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Compresión directa. 10 a 15 minutos. ¿Ya? Y a veces vas a tener que ir a tapones hemostáticos o incluso a torniquete, ¿ya? Pero acá tienes que tener en el C, pues, del ATLS, que no te haga shock hipovolémico el paciente. Entonces, esto te pueden preguntar y acá hay una revisión importante, abajo te la dejo, ¿ya? Es sobre cuántos hay que aplicar presión para que deje de sangrar. 10 a 15 minutos con una gas. Si deja de sangrar antes, pues antes, ¿no? Pero hasta 10 a 15 minutos. Si persiste el sangrado, tú al paciente le puedes colocar lidocaína al 1% con epinefrina, pero ojo, la epinefrina nunca se coloca en tejidos terminales, ya lo sabes. Nunca en circulación terminal. O sea, no lo coloques, por ejemplo, en oreja, en punta de nariz, en punta de labio, en punta de dedos, en genitales, nunca. Y también tiene una contraindicación relativa en cardiópatas, arrítmicos, eso.
¿ya? Pero te ayuda a menor sangrado. Doc, no funcionó, sigue sangrando, Doc, por más que le he colocado epinefrina. Ya. Puedes colocar un apósito de gelatina. Apósito de gelatina. Espuma de gelatina Geolfan, por ejemplo, te puede ayudar. Te pueden preguntar eso, ¿no? Doc, sigue sangrando a pesar del apósito, torniquete. ¿Ya? Para que tú coloques torniquete, primero tienes que saber cómo se coloca un torniquete. Ya, primero hay que elevar la extremidad 1 minuto. O sea, le elevas, por ejemplo, el miembro inferior así o el brazo 1 minuto. ¿Para qué? Para todo, regrese todo lo venoso y no se congestione, todo el retorno venoso posible. Luego con un tensiómetro, por ejemplo, le vas a colocar, como te digo, esta charla es bastante práctica para que tú respondas muy bien en tu ECOE, ¿ya? Y en la vida real. Entonces, te ponen un caso, sigue sangrando, tu gelatina, Gelfan, sigue sangrando, torniquete, doc. ¿Dónde le coloco? En la zona proximal de la pierna, ¿ya? Primero le elevamos 1 minuto, luego le colocamos un tensiómetro. ¿Y hasta cuánto le insuflas el tensiómetro? A 20 a 30 milímetros sobre la sistólica. O sea, si el paciente, por ejemplo, su sistólica es 100, hasta 130 lo insuflas y eso comprimes. ¿Cuánto tiempo puede estar un torniquete? 30 a 60 minutos en una extremidad grande. Más de eso no, porque vas a hacer necrosis, ¿ya? Y si es laceración en dedo, podrías rodearlo con un guante, un Dren Penrose, que ya vamos a ver una clase puro drenes, y si haces y cuando comprimes un dedo, solo puedes hasta 20 a 30 minutos, si no se va a hacer necrosis. Y hay veces, chicos, y eso es lo que más me pasa a mí, yo casi un torniquete muy pocas veces uso, pero lo que más yo veo es esto, un vaso abierto que sangra y sangra. Cuando tienes un vaso abierto que sangra y sangra, porfa, vean la clase de mesa de mayo, que por ahí me dijeron, Dog, eso viene. Hemos hecho una clase específica de mesa de mayo que tienen que verlo ustedes, está en su material de cirugía, ¿ya? Hay que atraparla, generalmente la atrapamos con una mosquita o una pinza Kelly, ¿no? Y luego acá le colocamos un nudo y lo ligamos. Se tiene que ligar. Puede hacerlo con electrocauterio, pero en la emergencia no usamos electrocauterio, ¿no? Entonces hay que ligar vasos. No se liga ciegas porque vas a dañar más tejido. Tienes que ligar vaso que ves, ¿ok? Entonces eso es para la hemostasia. Entonces te das cuenta cómo se maneja en la vida real las cosas, ¿no? Es importante eso. Y ya esto lo puedes aplicar en el ECOI, pero tienes que aprenderlo rápido, pues. Yo acá te lo explico pasito. Tú tienes que estar practicando para que lo digas en 2 minutos, así. Ya, es importante valorar en el paciente la intensidad del dolor. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si el paciente tiene mucho dolor comparado con la herida pequeña, con una herida menor, o sea, demasiado dolor discordante y tú descartas que no sea pues psicógeno, ¿no? Puede tener el paciente dos cosas, puede estar haciendo un síndrome compartimental o puede tener una fascitis necrotizante. Eso también duele demasiado. Entonces, un paciente que se queja, grite dolor, no estará haciendo un compartimental, ¿no? ¿Y por qué podría ser un compartimental? Porque no te diste cuenta y donde se golpeó también se fracturó. Y el edema perilesional está comprimiendo a los vasos, ¿ya? O tal vez un cuerpo extraño. Entonces puede ser un compartimental y eso da mucho dolor. Sobre todo en el compartimental hay dolor al movimiento pasivo. O sea, tú le mueves, ¿no? La pierna, tú mismo le mueves sin que haga fuerza y grita el paciente, ¿no? Y acuérdate que acá hay que evaluar la sección, porque eso es lo primero que se pierde en compartimental, ¿ya? Entonces, o lo otro, fascitis necrotizante. Se ha infectado la herida y se fue hasta el músculo. Y ahí el paciente tú le palpas y hay crépitos. Tú le tomas una placa y hay aire, ¿no? Y le pueden aparecer bulas o le pueden aparecer flictenas hemorrágicas. Eso siempre lo preguntan, ¿no? Entonces, esta fascitis necrotizante generalmente es polimicrobiana, aunque también puede depender solo del estreptocopiógenes y es algo muy malo. Acá no es solo antibióticos, acá el tratamiento es debridar en sala de operaciones, cortar todo eso si no es que corta la pierna y el antibiótico es muy potente. O sea, acá usamos, eh, por ejemplo, clindamicina con meropenem, con vancomicina, o sea, o piperacilina tazobactam con clindamicina, o sea, usas antibióticos muy potentes, ¿ya? La clindamicina lo usamos para que ya no produzca más toxinas y el resto para matar a los gérmenes, ¿ok? Y cámara hiperbárica, etcétera. Pero lo principal es, acuérdate, el mejor antibiótico es el bisturí, ¿ya? Sacar acá el tejido con este problema. Acuérdate que se llama gangrena Fournier si la fascitis necrotizante ocurre en la zona genital, sin comprometer al pene, por si acaso, ¿ya?
Y lo otro que hay que hacer es una valoración neurovascular. Pulsos. Palpa pulsos, porque si el pulso está debilitado o está haciendo un compartimental que ya está avanzado y ojo que en compartimental el tratamiento es fasciotomía en sala de operaciones, no hay otro. Ahora, si está haciendo compromiso, tienes que palpar pulsos simétricos. Porque si no están simétricos y está disminuido, o está haciendo un compartimental que ya está avanzado, pero ahí gritaría dolor, o lo otro es que se dañó una arteria. Si se dañó un vaso, eso tiene que ser con cirujano vascular, porque ese vaso hay que restaurarlo. Cuando es un gran vaso, no es que lo ligamos nomás. Si es un pequeño vaso, yo te he dicho lígalo, pues, ¿no? Pero si es un gran vaso, hay que restaurarlo, cirujano cardiovascular, ¿ya? Y neurológico es peor todavía. Si es neurológico, prácticamente cuando ya hay daño nervioso, hasta hay que amputar. Si hay pie caído, por ejemplo, pie caído, eso es para amputar básicamente, ¿no? El pie debe ser así, ¿no? Pero si está caído, daño nervioso. Entonces tú tienes que ver si hay daño neurovascular porque cambia el tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá el piedra, papel o tijera sirve para evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál hace flexión? El nervio mediano, evalúas. El, ¿no? Por ejemplo, lo extiende la palma, la papel, ¿no? El radial, el cubital también, separa los dedos, piedra, papel o tijera. Entonces, una forma rápida de evaluar, piedra, papel o tijera. Mediano, radial, cubital, ¿no? Y el poner así como el OK también es el mediano. Hay que evaluar. ¿Listo? ¿Qué más evaluamos? No solo los pulsos distales y la propiocepción, que es lo primero que se pierde en compartimental, sino si puede extender, flexionar y 2 puntos. Le tocas en un punto, en otro punto y si lo siente en diferentes puntos. ¿Ya? Discriminación 2 puntos, a ver si nos olvidamos. Cuidado con que pases una lesión por alto porque solo lo examinas en extensión. Ah, no pasa nada, pero no puede flexionarle. El daño fue en flexión. Cuidado con eso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces mira cómo vamos a evaluar. ¿Ok? La anestesia también es importante. Generalmente la anestesia hemos hablado que usamos lidocaína, casi nunca bupivacaína, ¿ya? Generalmente al 1% y la dosis es 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Pero algunos autores dicen que hasta 7. Puede ser con o sin epinefrina, ya lo conversamos eso. Y se coloca subdérmico. Mira la técnica cómo se coloca. En los costados de la herida ingresas, ¿no? Subdérmico y vas colocando y te vas retirando, ¿no? Por ejemplo, en cruz estamos, ¿no? En los bordes de la herida, pero ingresas por el borde de la herida. Ahora, generalmente, cuando uses una aguja, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Cuando sacas la lidocaína, metes con la aguja que viene en la jeringa, 21. Pero cuando vas a colocar en la piel, le cambias una aguja más delgada, la 23, y con eso infiltras. Porque tú, una aguja gruesa, infiltras, dañas más, sangra más el paciente. ¿Ya? Entonces es diferente la aguja con la que sacas la lido que la que ingresa. La que ingresa generalmente número 23 te recomiendo para que no lo hagas sangrar más a tu paciente, ¿ya? Listo. Entonces, según la teoría, dice que incluso mejora el efecto, mejor efecto. Ah, y siempre que antes de colocar, antes de colocar, sabes que tienes que aspirar, ¿no? Porque si tú aspiras y sale sangre, ya no coloques. Porque si tú lo colocas cuando aspiras y sale sangre es endovenoso, le colocas endovenoso, el paciente le vas a dar, lo vas a intoxicar. ¿Alguien sabe cuál es el antídoto para la intoxicación por lidocaína? Si se intoxica, tienes que dar soporte porque puede hasta convulsionar o chocarse y emulsiones lipídicas, es el antídoto. Ya, pregunta examen. Ahora, generalmente cuando se intoxican, hacen nistagmus, ¿no? Ataxia, pero lo más típico en la parte cardiovascular es que hace hipotensión con bradicardia, ¿no? Como un shock neurogénico. Entonces, por eso, aspira siempre, ¿ya? Y aquí está la técnica, cómo le colocas. ¿Cómo puedes mejorar el efecto de esto? ¿Ya? Según la teoría, te puedo preguntar, ¿cómo mejorar el efecto de la lidocaína? Se dice que si calientas un poco la solución, mejora el efecto, ¿ya? La aguja más delgada, ya te dije, aguja la más delgada posible, ¿ok? Y bueno, que hayas aplicado previamente otro anestésico tópico, por ejemplo, crema de
o de alguna otro anestésico tópico, dice que funciona y mejora. Te preguntan, ¿hay otra opción si no tengo lidocaína? Sí hay otra opción, nunca lo hemos usado, pero sí hay otra opción, que es difenhidramina intradérmica. Cuidado con ese dato, ¿ah? Difenhidramina es un antihistamínico. Intradérmica es otra opción, pero esta funciona generalmente en los 5 minutos recién. En cambio, esta a 1 o 2 minutos ya está funcionando, ¿ya? Listo. No te olvides, coloca anestesia antes de explorar la herida, si no, no vas a poder meter tu dedo porque el paciente no se va a dejar, le va a doler, obviamente, ¿ya? Entonces, ese dato es importante para mí que lo manejes, ¿ok? Cuerpos extraños, tienes que sí o sí buscarlos, ¿ya? Tienes que buscar y retirar cuerpos extraños. Si tú no lo dejas, no va a curar. Para eso hay que hacer una buena exploración. No es solo que llegue el paciente para los cosas, no. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso. A veces podrías dejar, ¿se puede dejar un cuerpo extraño? Sí, si es pequeño e inerte y no está dañando articulación y vaso, podría ser. Ya vamos a revisar un poco de eso. ¿Ok? Ahora, ¿se puede pedir radiografía? Sí, pero solo lo vas a ver si es radiopaco. Pero si tú no ves, mira este artículo. Ya, ecografía al pie de la cama podría ayudarte a encontrar con una alta sensibilidad y especificidad. ¿Ok? Pero estos espinas, madera, vidrio y plástico, solo 50% de las veces lo vas a encontrar. Ya esto sí hay que buscarlo y retirarlo porque hace granulomas. Entonces, miren, este estudio se hizo en cadáveres, ¿no? Y a ellos se les colocó frescos, se les colocó cuerpo extraño, se les hizo placas, ¿no? Y en el 90% la radiografía lo identificaba y en los que no identificaba usaban ecografía y ya los veía, ¿ok? Entonces, si tú no puedes ver el fondo de la herida, está muy profundo y no sabes si hay un cuerpo extraño, un vidrio roto, por ejemplo, fue por un accidente de carro, pide la radiografía simple, así está indicado, ¿ya? La ecografía te puede ayudar cuando la radiografía falla, incluso ves sustancias no radiopacas. Si cuerpo extraño es no irritante, como vidrio, metal, por ejemplo, tú has visto que fragmentos de bala a veces se dejan, ¿no? Entonces, y nunca, por si acaso, en un paciente que tiene un cuchillo metido, una bala, nunca lo saca. Eso es en la película que lo sacas y ya. Todo cuerpo extraño que ha ingresado profundo se saca en sala de operaciones porque tal vez está comprimiendo un vaso. Tú lo sacas, se desangra. Ya eso es de película nomás. Si tú encuentras vidrio metal que no está en área crítica, o sea, no al lado de un vaso, en una articulación, etcétera, y no está causando irritación, puedes dejarse si ya no lo puedes sacar y le suturas la herida. Pero si es un material irritante, como astillas de madera, eso se va a infectar, así que tienes que sacarlo como sea. ¿Ya? Entonces eso te podrían preguntar. Respecto a la limpieza e irrigación, también es importantísimo, ¿no? Ahora, la irrigación no se hace a alta presión, escúchame. No es que tú le irrigas a chorro fuertísimo, no. Irrigación es a baja presión. Es a baja presión. Ya vamos a ver a qué fuerza, te pueden preguntar. Mínimo un cuarto de cloruro. Ya a veces tú vas a ver que lo lavan un poquito y ya listo, lo cosen. No, mínimo 250 cc y si es una herida más de 5 centímetros usas más de medio litro. Si es mordedura tienes que usar 1 o 2 cloruros enteros, más de 2 cloruros a veces. Entonces depende del grado de contaminación para ver. Y generalmente usamos a baja presión, no a fuerza, a menos de que esté muy contaminado, ahí sí a fuerza, ¿ya? ¿Por qué no se usa alta presión? Porque si tú le usas alta presión, puedes a las bacterias hacerlas que ingresen más profundo, ¿no? O se diseminen un poco más y dañen al tejido alrededor, ¿ok? Escúchame, afeitar la piel aumenta el riesgo de infección. Ya no se afeita, eso es del cirujano antiguo, el cirujano que no quiere cambiar, ese afeita la piel antes de operar, ya no se hace. ¿Ya? Tampoco cuando vas a suturar se afeita. Lo máximo que puede hacer es cortar el vello con tijera, si no deja coser, pues si no deja suturar, pero no afeitar jamás, eso te pueden preguntar. Aumenta el riesgo de infección. No te digo que no ha demostrado ser eficaz, aumenta la infección, ¿ya? Listo. Hay que hacer un frote abrasivo con gasas para hacer un debridamiento, ¿no? Debridar. O sea, con tu gasa tienes que estar frotando para hacer debridamiento, ¿ya? Y generalmente toda herida
hay que cubrir, es mejor una herida cubierta. Ese concepto antiguo de que el cirujano antiguo, ¿no? Que hay que tener una herida seca y para que se seque mejor hay que dejarla expuesta al aire, está mal. Mejor es herida cubierta y debe tener algo de humedad. No debe tener mucha humedad, pero algo de humedad sí debe tener. Ya, o sea, regular humedad. No puede estar tampoco, por eso generalmente la gasa, la primera gasa que se le pone es un poco mojada con cloruro y después gasas secas. Regular humedad, porque eso mantiene factores de crecimiento de la herida, todo. ¿Ya? Ok, regular humedad. Entonces, se le cubre con 3 capas. Generalmente la primera gasa es un poco húmeda, segunda gasa seca y tercero es vendaje. Y el cambio es cada 12 a 24 horas, a menos a que sea pues mordedura que se lava más seguido. ¿Ya? Ok, y bueno, generalmente al paciente le dicen, déjale tú le puedes dejar algún antibiótico tópico. Ahí está pues la famosa mupirocina, el multimicin que tiene varios antibióticos, pero realmente si vas a dejar antibióticos, mejor vía oral si vas a dejar profiláctico. El antibiótico tópico no ayuda mucho, pero la nitrofurazona tópica, el famoso furacin, no tiene buen efecto antibiótico, a pesar que es un antibiótico, pero no es tan potente, pero en la nitrofurazona tópica yo sí le dejo a mis pacientes cuando no hay riesgo de infección, porque aumenta la proliferación del tejido de granulación. O sea, imagínate, mejora tu tejido de granulación. Y más bien al contrario, si dejas algo con plata, disminuye la cicatrización de la herida. ¿Ok? Listo. Por eso en quemaduras superficiales le damos al paciente segundo grado superficial nitrofurazona o furacin. Y ya cuando es segundo grado profundo, tercer grado, ahí ya se usa sulfadicina de plata. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es importante que lo comentemos, ya que hay algunos datos importantes. Esta es una revisión de Cochrane. Ellos se preguntaron, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Solución salina isotónica, o sea, cloruro de sodio o agua de grifo? Pero agua de grifo correctamente, pues, esterilizada, no esterilizada, sino bueno, sí, entre comillas, ¿no? Que esté limpia el agua, ¿no? Entonces encontraron que era igual, así que podrías usar cualquiera. Aunque yo a los pacientes les digo que hiervan el agua, porque a veces no confiamos en nuestros pozos de agua del Perú, ¿no? Pero la primera vez al menos hazlo con solución salina normal, pero Cochrane dice que es igual, así que si te viene una pregunta examen así que quieren decirte es igual, sí es igual, ¿ya? Más bien te dicen que yodo o por ejemplo clorexidina o peróxido de hidrógeno generalmente es innecesaria y no tiene una acción mínima con bacterias. O sea que úsalo la primera vez, pero ya no lo uses más, porque tiene acción mínima con las bacterias, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza con la que tú debes eh, limpiar una herida? 5 a 8 libras por pulgada cuadrada. Cuidado, te venga eso. Como te digo, a veces uno quiere hacerlo a mucha fuerza, eso no es necesario, a menos a que esté muy contaminado. Más vas a traumatizar los tejidos. Mira, si es a muy alta presión, por ejemplo 25 de fuerza, ¿no? Es para herida muy contaminada. O para debridar tejidos, hay mucho tejido muerto, sí hay, pero después no, porque puede aumentar el daño del tejido, no ves que traumatiza y puede ir, el tejido que recién está que se pega, lo va abriendo y por ahí se mete la bacteria. Entonces no, solo si está muy contaminado, desvitalizado, hazlo a fuerza, ¿ya? Por ejemplo, Doggy, ¿cómo puedo calcular esta fuerza de K58? Puedes usar un catéter calibre 19, o sea, el Avocat, o sea, el catéter para endovenoso, el 19, el 18, que tenemos 18, ¿no? En una jeringa de 20 cc, o con un cloruro lo conectas y ahí pues tienes esa fuerza, ¿no? O si a una bolsa, por ejemplo, un cloruro le pones con tu manguito, le insuflas hasta 400, también así, pero esto es más difícil de hacer. Entonces con un catéter 19 con eso lo haces, ¿ya? ¿Y cuánto líquido necesitas? Mínimo 250 leímos hace rato, ¿no? Por ejemplo, una herida pequeña, 1 centímetro, 250, pero una herida en lugares que más probable se infecta. A más probabilidad que se infecta, más agua. No tengas miedo en gastar tu agua. Por ejemplo, 4 centímetros puede requerir medio litro o más. Mordedura, más agua. ¿Ok? Entonces esa es la idea con la que yo quiero que tú con evidencia trates el agua, la fuerza, ¿no? Cómo hay que debridar, se puede dejar algún tejido, no se puede, etcétera.
¿Ya? Cuerpo extraño acá no era. Ya. Entonces, a ver. Listo, listo. Cuerpo extraño ya hemos conversado todavía. Sí, ya hemos conversado, ¿no? Entonces acá se ha repetido. Esto lo vamos a borrar. Aquí está ya. Respecto al cuerpo extraño, ¿ok? Algunos datitos más que quisiera que conozcas de cuerpo extraño, ¿ok? Miren, perdón, cuerpo extraño no, ya hablamos cuerpo extraño, tipo de cierre, ¿no? Hemos hablado en el artículo de acá de cuerpo extraño, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no? Ya acá era tipo de cierre. El tipo de cierre, ¿ok? Referente al tipo de cierre. ¿Tú cómo voy a decidir si lo suturo a la primera, a la segunda o a la tercera? Tú sabes que el cierre primario es cuando llega y lo suturas. Secundario no, no suturas y que cure por segunda intención, por eso es intención secundaria, o sea, por su tejido de granulación, que es tejido rojo que hemos conversado. Y el terciario es cuando primero usas una segunda intención y más o menos al cuarto a sexto día, generalmente quinto día, suturas cosas cuando está yendo bien. Si no está yendo bien, lo dejas como secundario, ¿ya? Entonces eso depende de la intención. El tipo de cierre en qué se va a basar entonces en el grado de contaminación. A más contaminado, pues tienes que saber cómo fue, no hay materia fecal, un estable, etcétera, trauma vegetal, no lo cierres, pues. El grado de contaminación. Ha sido un golpe muy fuerte y todo el tejido está muerto por alrededor, mucho tejido desvitalizado, no lo cierres. Y al tiempo de la herida. Clásicamente se habla de 6 horas, pero ya tenemos 3 estudios que ya demuestran hasta 12 horas o hasta 18 horas, dependiendo la zona. Entonces, por ejemplo, un cierre primario, ¿cuándo lo haría yo? Por ejemplo, si es una herida que, por ejemplo, ha sido cortante o punzante, ¿no? Y con bajo grado de contaminación. No ha sido mordedura, no ha sido nada de eso, ¿no? Ahora, si es una herida que es mordedura, no se cose generalmente, a menos que esté en cara o en tronco a veces podría coserse, pero en brazos, en piernas, en manos, pies, miembros inferiores, pies, no se cose, un diabético no se cose, ¿ya? Accesos tampoco se cose, no vayas a coser un acceso, lo drenaste y lo cierro, no, se deja abierto, tiene mucho pus, úlceras tampoco se cose. Y terciario, un demasiado contaminado, podría ser los anteriores, ¿no? Pero tú lo examinas al cuarto o sexto día. Si ya está curando todo bien, lo coses. Demasiado contaminado y se reevalúa, ¿no? Se reevalúa. ¿Ok? Entonces, ¿con qué lo coseríamos o no coseríamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este se puede hacer el primario, lo haces con cinta adhesiva, con grapas o con sutura, se puede coser, ¿no? Ya, en cambio, el de acá no se cose y generalmente se puede colocar injerto, algún apósito, etcétera, ¿no? Y el de tercer grado se limpia de brida. Antes de coser tienes que limpiar por si acaso el cuarto o quinto día. Debridar, que la dejes viva la herida y recién sutura diferida, se llama sutura diferida. ¿Ok, doctores? Entonces es importante que ustedes manejen cuando cada uno. Y para eso acá les he traído. Ah, se repitió la diapo, por eso es el problema, ¿no?